Estamos, mis dos hermanas y yo, en la oficina de un enorme hospital público. Yo tenía 4 años, mis hermanas 6 y 8. Y la verdad es que a esa edad ya sabía o entendía casi todo lo que pasaba a mi alrededor, o al menos eso es lo que sentía. Y pasamos ahí toda la noche. Tenía 4 años, pero sabía perfectamente por qué estábamos ahí. No había nadie más que nos cuidara y desafortunadamente tampoco teníamos dinero para pagar una niñera, pero mi mamá tenía que trabajar porque es enfermera y fue a hacer esa noche lo que tenía que hacer para sacarnos adelante. Esa solamente es una de muchas historias que les puedo contar acerca de mi mamá, pero hay otras también un poquito más divertidas. Cuando yo no me quería levantar en las mañanas para ir a la escuela, porque según yo me dolía la cabeza o me sentía mal o algo así, mi mamá me aventaba con un paracetamol y me decía, levántate Jorge, que ahorita se te va a quitar. Y me llevaba a la escuela. Cuando yo ya no quería ir más a las clases de béisbol porque era muy, muy malo jugando béisbol, mi mamá me decía, pues ahora vas y desquitas el uniforme porque ya me hiciste pagarlo. Y me llevaba a las clases de béisbol. Así que, pues sí, fue mi mamá la que, sin darse cuenta, con su ejemplo, con sus acciones, me enseñó a hacer lo que tengo que hacer para lograr lo que yo quiera en la vida. Y fue precisamente esa herramienta la que ayudó a ese niño flaco y cabezón a lograr todo lo que se propuso en la vida. Mis primeros patines, los recuerdo perfectamente, eran negros con ruedas moradas y unos brochecitos amarillos con los que te los aprietas. Me los regalaron en una Navidad a los 6 años y me encantaban. Me fascinaba patinar. No sé cómo pasaba en esas épocas, pero a mis amiguitos de la cuadra nos amanecía lo mismo. Y un año bicicletas, otro año patín del diablo, pero ese año todos teníamos patines y a mí me encantaba jugar carreritas en la calle contra ellos. Me acabé mis patines, me acabé los de mi hermana del medio, me acabé también los de mi hermana mayor. Pero ojalá así de sencillo hubiera sido encontrar mi pasión. Realmente en ese momento los patines eran un juguete más y patinar era una actividad que dejé de hacer con el tiempo mientras crecía. Y siendo niño pasé por casi todos los deportes, fútbol, natación, karate, béisbol, y era malísimo en todos, en todos. Lo único que sabía hacer bien era correr rápido, pero afortunadamente, cuando yo tengo 12 años, mi mamá se entera que existe el patinaje de velocidad y me lleva a entrenarlo. Y estaba tan emocionado el primer día de entrenamiento, me llevé lo que quedó de los patines de mi hermana mayor, y tal era mi emoción que lubriqué los valeros de mis ruedas con aceite de cocina. No es broma, le eché aceite de cocina a mis valeros para que, según yo, giraran más rápido. Seguramente a alguien le di lástima ahí en el entrenamiento y me prestaban algunos patines para terminar el entrenamiento y me encantó, me enamoré del deporte, me enamoré del dolor de piernas, del el aire en mi cara y supe desde ese momento que yo quería regresar a patinar ese y muchos días más de mi vida. Todo esto pasó en Hermosillo, ahí es donde yo empecé a patinar y unos años después también en Hermosillo me adentré a hacer alto rendimiento. A mí me encanta Hermosillo, hay muy buena comida, muy buena carne, tortillas de harina, pero desafortunadamente también hay personas muy machistas y personas con la mente muy, muy cerrada. No se imaginan lo difícil que fue para mí y también para el resto del equipo de patinaje empezar a entrenar con este trajecito de licra que usamos para patinar. Todo el mundo está acostumbrado a ver a los clavadistas con su traje de baño, los gimnastas, incluso los ciclistas con uniformes parecidos a los de nosotros, pero nadie había visto antes a un patinador con este uniforme que parece pijama pegadita, donde muy poco se deja la imaginación. Entonces, las burlas, las miradas de las personas que pasaban al lado de la pista fue el primer obstáculo que yo tuve que superar dentro del patinaje. ¿Cómo lo superé? Ignorándolos.
Yo en ese momento comprendí que así como estaban acostumbrados a ver a los clavadistas, seguramente unos años después iban a estar acostumbrados a ver a los patinadores con su uniforme de licra. Y desde ahí me di cuenta que me estaba comenzando a atrever a ser diferente. Cuando estás completamente adolorido y cansado por el entrenamiento, que te duele desde la punta del pie hasta la frente, cada músculo de tu cuerpo, la mente te puede llegar a traicionar. Cuando te estás queriendo levantar en las mañanas para ir a entrenar, seguramente a ustedes también les ha pasado para su trabajo o lo que tengan que hacer en las mañanas, incluso puedes llegar a pensar que está mal lo que estás haciendo, que estás enfermo, que tienes que dormir más. Y ahí es cuando me acuerdo de las palabras de mi mamá: levántate, Jorge, que ahorita se te quita. El cansancio no se te quita, desgraciadamente, pero así me levanto a entrenar todos los días y a hacer lo que tengo que hacer con todo el dolor de mi alma y el dolor de todo mi cuerpo. Y cuando haces eso, lo que tampoco se te quita es la satisfacción de haber hecho todas tus obligaciones al final del día y te das cuenta al final de ese día que estás un paso más cerca de tus objetivos. A la meta no se llega espontáneamente, a la meta se llega todos los días con tus decisiones diarias. En el 2009 me fui a vivir a Guadalajara, una ciudad muy diferente a Hermosillo, mucho más grande. No había tortillas de harina, pero sí teníamos mucho mejor clima. Y me fui a Guadalajara porque mi gran objetivo de ese momento eran los Juegos Panamericanos de Guadalajara en el 2011. Pero ahora imagínense lo que sufre un foráneo deportista. Tenemos que intentar comer bien, así que nada de quesadillas, nada de pan blanco para sándwich. Creo que lo peor es que lo más difícil de todo es que tenemos que tener comida en el refri. No nos podemos desvelar, tenemos que entrenar al día siguiente. Pero nada de esto, de todo lo que sufrí siendo un foráneo deportista, me hizo siquiera pensar en desistir o tirar la toalla de lo que yo tenía en mi mente. Afortunadamente pude ser parte de la selección nacional. Eso no era lo más complicado era lograr una buena participación, porque en América competimos contra potencias mundiales del patinaje: Colombia, Venezuela, Chile, Argentina. Así que pensar siquiera en una medalla eran realmente palabras mayores. Y afortunadamente mi preparación para esos juegos fue muy buena, buenísima, y estaba en un muy buen momento deportivo. Y la ansiedad que yo tenía por competir y por demostrar lo que yo traía era muy grande. Llega el día de la competencia, éramos sede y las gradas llenas de periodistas, de familiares, de directivos. Y yo hice un desastre de carrera. Todos los errores que pude haber cometido, los hice, todos. Fue una tarde muy difícil para mí. No quería saber absolutamente nada del patinaje, quería que me tragara la tierra y nunca más volver a parar en una pista. Me fui a encerrar a un baño, no quería dar entrevistas, no quería fotos. Y fue una tarde muy difícil porque al mismo tiempo mi mejor amiga del alma, del patinaje y de la vida estaba haciendo historia para el patinaje mexicano, estaba ganando la primera medalla en unos Juegos Panamericanos para el patinaje de velocidad y yo no pude estar con ella, no pude siquiera celebrarlo de lo mal que me sentía. Pasaron los días en los que medité, pensé mucho, lloré, volví a llorar y tomé la mejor decisión de mi vida. Decidí no retirarme. Me di cuenta que donde yo pensaba que podía ser el final, apenas era el comienzo. En mi vida, en toda mi carrera deportiva, tampoco faltaron los maestros de la escuela que se atrevieron a aconsejarme desde su posición, desde su realidad, que para qué patinas si no es fútbol, del patinaje no vas a vivir. Solamente el estudio te garantiza una vida digna y una vida próspera, etcétera, muchos etcéteras. Incluso
Mi primer entrenador dijo en alguna ocasión que yo nunca iba a poder ganar una medalla, porque no era lo suficientemente talentoso. Imagínense. Y ya estando grande, a los 22 años, se acerca una persona muy influyente en el deporte nacional en ese momento a decirme despectivamente que ya mejor me retirara y que me pusiera a entrenar niños como si eso fuera algo malo y que dejara de entrenar el patinaje. Comprendí que siempre hay voces externas que dan su opinión e intentan decirte qué hacer. Algunas lo van a hacer desde su realidad, desde su perspectiva, queriendo lo mejor para ti, queriendo tu bienestar, como mis maestros, por ejemplo. Pero también hay otras que lo van a hacer para verte caer, para verte desistir. Simplemente porque ellos no tuvieron el valor de vivir su propia vida o de trazar su propio camino, o por lo menos tomar un camino alterno al ya transitado. Pero lo importante aquí es qué voz es la que tú escuchas y sobre todo qué te estás diciendo tú a ti mismo, qué mensaje le estás mandando primeramente a tu mente, a tu cuerpo, a tus músculos cada día de tu vida. Eso es lo importante. Y en el camino aprendí a que todo lo que yo decidía tenía un factor clave en mi vida, en el resultado. La derrota del 2011 me enseñó a hacer también lo que no me gusta hacer, que es lo más difícil. Es el primer paso para aprender a hacer lo que tienes que hacer y es el más difícil de todos. Aprendí a no posponer 5 minutos más la alarma en las mañanas, porque sabía que si lo hacía podía llegar tarde, no calentaba bien en el entrenamiento y me podía lesionar. Aprendí a comer lo que necesito comer, no nomás lo que se me antoja, ni siquiera lo que se me antoja, porque si no lo hacía, comprendí que no iba a aumentar de masa muscular, por lo tanto no iba a poder ser más fuerte. Y lo más importante de la derrota del 2011 es que me hizo una persona consciente, y cuando eres una persona consciente es mucho más difícil que tomes decisiones malas para ti. En Toronto, 4 años después, la revancha, no nada más gané una medalla en mi prueba favorita, que eran los 200 metros, sino que también gané una segunda medalla en la prueba de 500 metros, que era una prueba súper difícil para mí en ese momento y nunca me imaginé ganar una medalla en esa prueba, en esos Juegos. Así que estaba muy emocionado y muy contento, motivado sobre todo para seguir haciendo las cosas bien, para seguir tomando decisiones buenas para mí. Al siguiente año, en el 2016, voy al Campeonato del Mundo en Nanjing, China. Mi 10º campeonato del mundo, un camino muy largo en el patinaje, así que ya se imaginarán. Y desde el principio del campeonato yo sabía que tenía posibilidades, tal vez, de ganar alguna medalla o pasar a la final de los 100 metros carriles. Entonces yo desde el primer día me enfoqué para ese día y esa prueba. Desde que conocí el escenario en el que iba a participar, nunca dejé de visualizarme dando lo mejor de mí en ese lugar. Llegó el día tan esperado y fui pasando, clasificando ronda por ronda, cuartos de final, semifinal, final. Para la final hago mi calentamiento, me preparo, pongo ruedas nuevas en mis patines, aprieto todos los tornillos, que todo esté en orden, pongo mi uniforme, mis números, mi casco, me paro en la línea de salida, tengo a un español enseguida de mí, un alemán en el extremo, somos los 3 finalistas, los 3 hombres más rápidos del mundo, y pasó lo que a continuación van a ver. La carrera duró 9 segundos con 82 centésimas, pero yo sentí que fueron como 10 minutos. Se me hizo eterna. Y cuando cruzo la meta y me doy cuenta que soy campeón del mundo, lo primero que se me vino a la mente fueron todas las cosas que tuve que pasar para estar en ese lugar, en ese momento, con esas condiciones. Los 5 minutos que no me dormí más, la comida que se me antojaba que nunca me comí, las derrotas, las tristezas, la gente que creyó en mí, la gente que no creyó en mí. El 2011,
Como cuando dicen que te vas a morir y que te pasa toda tu vida por tu mente en un segundo, más o menos así fue, pero yo no me estaba muriendo. Yo me di cuenta que estaba haciendo mi sueño realidad cada día de mi vida durante todos esos años. En Lima 2019 también gané un par de medallas para México que me hicieron sentir muy, muy diferente. En Lima me convertí en la mejor versión de mí mismo y no precisamente por las medallas. En Lima 2019 comprendí que no importa todas las medallas que ganes, si no estás haciendo algo por tu país, por tu gente, por dejar un mensaje. No importa si eres campeón del mundo, lo que importa es que hagas un bien a todos los demás y aprovechar esa posición. En Lima 2019 empecé a vivir una vida plena para mí, en toda la extensión de lo que signifique esa frase. Y comprendí que no va a haber ninguna medalla que me haga sentir más feliz, más orgulloso de ser mexicano, pero sobre todo de ser yo, de ser Jorge. No hay una fórmula mágica, todos somos distintos, cada vida es única, pero lo que sí necesitamos hacer todos para cumplir nuestros objetivos es levantarnos a hacerlo, sin pensar mucho. Levántate y hazlo, haz lo que tengas que hacer. Y una vez arriba, toma decisiones durante tu día que te acerquen a tu objetivo. Las derrotas y las tristezas también son parte del éxito. Aprende a disfrutarlas porque es parte de tu vida, es lo que estás sintiendo en ese momento, pero sobre todo aprende a superarlas. ¿Cuál es tu sueño? Eso que estás pensando en este momento, no importa si los demás no creen en ti, no importa si no lo descubriste en un regalo de Navidad desde niño, lo que importa es que tú creas en ti. Lo que importa es que tu sueño sea tan, pero tan real dentro de ti, que lo sientas, que lo vivas, para que te haga levantarte todas las mañanas a hacer lo que tienes que hacer, sin importar cómo te sientas. Creer y crear en el tiempo presente de la primera persona se conjugan igual. Yo creo. Gracias.